Bueno, entonces comencemos. Puse como título para la reunión de hoy la estructura imaginaria. Como ven ahí, esos son unos dibujitos de cosas de física nuclear, en mis épocas jóvenes. Bueno, aunque la vez pasada discutimos cosas pendientes de los seminarios 10 al 13, nos centramos en la lectura de los seminarios 14 y 15, en los cuales Lacan emprende la ardua salida del peligroso tobogán biológico en que él mismo había caído siguiendo a Freud. Asistimos también a las dificultades que tiene para establecer y mantener una distinción clara y estable entre el significante, que se escucha, que se dice y que es no idéntico a sí mismo, y la letra, que se lee, se escribe y es idéntica a sí misma. Sobre todo cuando la refiere al sujeto. Configuramos así la posibilidad de que sea letra y no significante lo que representa a un sujeto ante un significante. Con lo cual, la noción de réplica indicial, surgida de suprimir el principio de placer, cambiaría las del objeto, ahora constelado, el sujeto, representado por una letra, y el fantasma, que conjuga ambos. En los seminarios 14 y 15 hallamos durísimas críticas al tobogán biológico y en especial al principio de placer, que comienza a hacerle ruido seriamente, aunque no lo descarte y a veces le haga perder el hilo. Hoy lo veremos. La noción de goce adquiere más relieve y la relación goce-placer deviene más compleja, a veces insólitamente antagónica, al igual que la relación goce-deseo. Mientras que Lacan toma distancia de las pulsiones de vida y de muerte, del masoquismo primordial y de las argumentaciones filogenéticas que Freud empleaba con frecuencia. Al final de la reunión pasada, comenté un acerto del seminario 15, donde Lacan dice que en el análisis, voy a poner el puntero, así lo puedo señalar mejor, que en el análisis notamos las diferencias respecto de un mito que nos permite ordenar nuestras observaciones. La comparé con otra donde 30 años antes él definía el defecto más notorio de la doctrina analítica como el descuido de la estructura a favor del dinamismo. Y les dije que antes yo leía esto en línea con Leturdi, el Bartolomé dicho, y pensaba que la estructura era real, lo real, ¿sí? No una buena forma. Mientras que ahora la estructura me parece un mito, una buena forma, y me propuse revisar en ese sentido el Ruiseñor de Lacan, de Miller, cosa que hice, así como releí la parte de extimidad, donde él habla del realismo de la estructura. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y que entra mucho ruido por ahí. No sé quién es. Le pediría que lo apague mientras lo tenga que usar. Eh, bueno, debo decir que después de releer estas dos cosas de Miller, ¿no? Les decía El Ruiseñor de Lacan, que del 98, y Extimidad, que es un poco anterior, donde habla del realismo de la estructura. Los argumentos, sobre todo los del Ruiseñor de Lacan, ¿sí? Que en su momento me convencieron. Yo estaba presente cuando Miller los presentó en la EOL hace 23 años. Pero esos argumentos, la verdad, ya no me bastaron, e incluso me parecieron alimentar mi nueva idea, es decir, que la estructura no es real, sino imaginaria, ¿sí? En especial cuando él señala que el agujero en el universo de las reglas, ¿sí? Es eso que Lacan denomina ese de atachado,
ese agujero en el universo de las reglas y las clases requiere invenciones. Y eso me trajo recuerdos de los tiempos en que me dediqué a la ciencia, este, porque resulta ser que mis dos tesis, la de licenciatura y la doctoral, versaron sobre la estructura de ciertos estados del núcleo atómico, ¿sí? Esas tesis fueron resumidas en un artículo en inglés que se puede bajar en internet. La estructura de unos estados del núcleo llamados estados intrusos, intruder states. Y me acordé de en qué sentido hablamos de esa estructura en ciencia. ¿Sí? En primer lugar, que jamás utilizamos eso en el sentido de lo real. Eso es algo que mostré con humor, no me acordaba, pero en la previa del Congreso de París 2014, lo presenté como un diálogo ficticio acerca de dos reales sin ley. Nunca empleamos la noción en ciencia, digamos, nunca se emplea la noción de estructura en el sentido de lo real, ¿sí? Y en particular en el núcleo atómico, que es un sistema tremendamente complejo, para entenderlo inventamos estructuras, tal como decía Miller, inventamos estructuras, o sea, inventamos modelos que nos resultan inteligibles porque son más simples y que imaginamos, por supuesto, similares a aquellos que describimos, ¿sí? Eh, Apoyándose en Quine, el lógico, Miller dice que semejanza no es ciencia. Pero, aunque Quine sea un buen lógico, excelente lógico, no es tan buen epistemólogo. Y pese a su pragmatismo, eh, resulta en este punto un apoyo deficiente. Al revés de lo que dicen Quine y Miller, que lo cita, que lo toma como base, me atrevo a afirmar que la semejanza está en el corazón de la ciencia. Y no solo en las ciencias naturales como la física, a la que yo me dediqué unos cuantos años, ¿sí? También en las ciencias formales como la lógica, por ejemplo. Así lo demostré, creo haberlo demostrado bien, con exasperante detalle en un artículo poco después justamente de la conferencia sobre el ruiseñor de Lacan, bajo el título de Apología de la Analogía, que salió en un caldero de la escuela número 73, en el año 99. Voy a darles un ejemplo que no está en ese artículo, uno un poco más amigable, digamos, distinto. Eh, Resulta ser que nadie entendía cómo podía formarse la estructura química del benceno. Quizás ustedes conocen la historia, ¿sí? El benceno tiene 6 átomos de carbono, 6 de hidrógeno, nadie sabía cómo se relacionaban entre sí, cómo se enlazaban entre sí esos átomos. Hasta que en 1865, Kekulé tuvo un sueño, soñó con un uróboro. ¿Sí? Ahí está un dibujito de lo que es un uróboro, es decir, una serpiente que se mueve ¿no? Algo que desde la antigüedad tenía como relevancia y particularmente era un símbolo utilizado, si mal no recuerdo, por los alquimistas, en fin. Entonces resulta que Kekulé en 1865 sueña con esa serpiente que se muerde la cola y al despertar imagina su posible semejanza con una posible estructura cíclica del benceno, ¿sí? Eh, eh, la estructura así, digamos, como que se muerde la cola, ¿cierto? Siguiendo la misma forma ahí están los 6 átomos de carbono, los 6 átomos de hidrógeno, ¿no? Y como formando un ciclo, ¿no? A nadie se le había ocurrido que podía haber estructuras cíclicas hasta el sueño de Kekulé, ¿no? Por supuesto, después pasó a testear esa estructura y se vio que efectivamente era así, ¿sí? Pero es interesante ver cómo allí la estructura surge como una buena forma, ante todo, ¿sí? Y luego a partir de allí se empieza a hacer, se lo toma como un modelo posible y se lo testea experimentalmente, ¿sí? Además, por supuesto,
no existe ninguna molécula de benceno que sea así como la estoy dibujando, como nos la imaginamos. Eso es un modelo, pero la estructura de cada una de esas moléculas, según nos imaginamos, se parece al uróboro soñado por Kekulé, lo cual muestra entonces que, al revés de lo que decía Quine y que citaba Miller, semejanza es ciencia. ¿Sí? Es tal vez el principio incluso de la ciencia, el punto de partida. ¿Sí? No es que se quede en eso, pero digamos central. Y además, si una circunferencia como esto, ¿sí? No es una buena forma, no sé a qué llamaríamos una buena forma. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me aparto de Lacan y de Miller para sostener que la estructura es imaginaria. Eso es lo que pienso hoy. En particular, diría que no es sino una buena forma. En el año 98, cuando dio esa conferencia del señor de Lacan, Miller dijo que Lacan quería reanimar el campo del psicoanálisis y obtener la lengua más adecuada al mismo, ¿no? Pienso que sin duda logró lo primero e hizo muchísimo por lo segundo, pero en mi opinión ese trabajo nunca cesa y la lengua que usamos siempre requerirá retoquecitos. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo que viene a cuento por lo que estamos discutiendo ahora. En el seminario 10, por ejemplo, que ya pasamos hace algunas reuniones, eh, Lacan interroga pertinentemente ese ideal de simplicidad de la ciencia. ¿Sí? Se pregunta por qué lo real sería simple, ¿no? Y agrega, ¿qué puede permitirnos suponerlo siquiera un instante? ¿Sí? Suponer que lo real fuera simple. ¿Sí? Y él responde que nada, salvo el rasgunario. ¿Sí? Pero yo creo que lo que nos lleva a suponerlo, a suponer esa simplicidad, es más bien nuestra debilidad mental. O sea, esa inclinación por la buena forma que constituye el alma de nuestro imaginario, ¿sí? Como lo entiendo. ¿Sí? Bueno, en fin. Todo esto como prolegómeno para explicar, porque terminé con eso la vez pasada, por qué ahora pienso que la estructura no es lo real, sino que es imaginaria. Voy a retomar el tema un poco más adelante porque encontré algunas referencias más interesantes para discutir. Bueno, aunque hoy supuse que íbamos a hablar, y lo anuncié así, que íbamos a hablar de los seminarios 16 y 17, solo vamos a ver el 16, ya que decidí presentarles esto que les estuve diciendo ahora, que elaboré acerca de la estructura, pero además porque ese seminario deja mucho en el sedazo creado por la erradicación del principio de placer. Por otra parte, estamos en la octava reunión, nos quedan 8 reuniones más, vamos a buen ritmo, no necesitamos apurarnos, así que con un poco más de paso a paso. ¿Sí? Hay algunos que me dijeron que estaban con la lengua afuera de leer cosas. Me alegro que se escucha una risa. Me alegro de que eso haya estimulado la lectura de Lacan. Bueno, upa, por favor. Bueno, este seminario, el seminario 16, ¿sí? Sostiene que la estructura es real. ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí? La estructura es lo más real. Incluso dice Lacan, es lo real mismo. ¿Sí? O sea, más no puede ser. Este, pero fíjense cómo lo argumenta. ¿Sí? Vamos a discutirlo en detalle. Él dice que la topología no es metáfora, ¿sí? Esto es algo que en muchos lugares insiste Lacan en esta época sobre todo, ¿sí? Que la topología no es metáfora, que el sujeto, por ejemplo, tiene la topología del toro, no es que se parece, ¿no? Es esa topología, ¿sí? El sujeto es un toro, ¿sí? Un toro cuya imagen, como menciona Lacan aquí, representa conexiones que pueden escribirse, ¿sí? Y que convergen en una imposibilidad, ¿sí? Digamos, ergo, la estructura es real, como dice acá Lacan, ¿cierto? Ese es su argumento. Ahora, fíjense lo siguiente, acá voy a requerir
una atención especial de parte de ustedes, cierta capacidad de abstracción también. Sí, esto es un toro, ¿no? Una rosquilla, un neumático inflado. Homero Simpson diría que es una dona, ¿no? Sí, de un toro, ¿sí? Como esto, ¿sí? Que es una superficie con esta forma. ¿Sí? Yo quito algunos puntos, no sé si lo llegan a ver, ¿no? Como que faltan ahí ese agujerito por todos lados, ¿sí? Si yo quito algunos puntos de ese toro, su buena forma, la buena forma son dos agujereados, ¿sí? Y en esta estructura, que no es la misma, porque cuando yo agujereo una superficie, la estructura topológica cambia, ¿sí? Pero en esta estructura, aunque no sea la misma, seguiremos hallando conexiones que pueden escribirse y converger en una imposibilidad, como decía recién Lacan, ¿sí? Lo cual no hace menos imaginaria esa estructura cuando la suponemos tórica por su semejanza, ¿sí? Yo pienso que Lacan tiene en mente sobre todo la estructura lógica del discurso, ¿sí? Fíjense, ¿no? Lo que dice acá, separar en el discurso la lógica, ¿sí? Cosa a la que me dediqué bastante cuando estaba escribiendo mi primer libro. Pienso que él tiene en mente esa estructura lógica del discurso que se deduce de la forma de su sintaxis, así es como sacamos la estructura lógica del discurso, y cuyas conexiones obviamente también pueden escribirse y converger en imposibilidades, ¿sí? Vean, por ejemplo, el seminario sobre la carta robada de Lacan, para ver cómo despejando la estructura lógica del discurso es posible encontrar las imposibilidades en las cuales converge, ¿sí? Y pueden leer también mis larguísimos comentarios al respecto en ese primer libro. Aquí vale lo mismo que para el toro al que, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que la proposición todos los hombres son mortales, ¿sí? Tiene esta estructura lógica, ¿no? Lo que se escribió ahí, que se lee para todo X puede ser cualquier cosa, si X es un hombre, entonces de la flechita, X es mortal, ¿no? Ahí le puse los colorcitos para guiar un poco la vista, ¿no? Así como se escribe la estructura lógica de esta proposición, que además es de tipo universal. Si yo digo que esa es que esta de acá, ¿sí? Es la estructura lógica de esta frase de acá, ¿sí? Diré que esta también es la buena forma de esta otra proposición, donde dice, por ejemplo, todos los hombres, ay, son mortales. Es la misma estructura lógica, ¿sí? O incluso si digo, lamentablemente todos los hombres, ay, son tan mortales, se escribe todo con la misma forma. Es decir, que la estructura, ¿sí? Tiene que ver con esa buena forma que yo despejo a partir de lo simbólico. Es decir, que tiene una impronta esencialmente imaginaria, ¿sí? Por más que la sintaxis cambie, sigo viendo la misma forma, la misma estructura. Así, por ejemplo, cuando Lacan diga que la falta supone lo simbólico, ¿sí? Y que en lo real no falta nada, estoy de acuerdo, pero solo debemos agregar que sin lo imaginario, que constituye la estructura como buena forma, no habría modo de evocar una falta, ¿sí? Esto es lo que les propongo, por lo menos como una alternativa para considerar lo que sigue. Bueno, hace un rato dije que la distinción entre significante y letra no es tan clara en Lacan como podía haberlo sido, y este seminario 16 no es una excepción, ¿sí? Así que les propongo que sigamos un poco sus vacilaciones, no todas, pero algunas. Fíjense, por ejemplo, confunde ambas cosas cuando dice que una superficie, una vasija, ¿sí? Es marcada por un significante, ¿sí? Cuando debería ser que está marcada por una letra, que es lo que se escribe. ¿Recuerdan, no? Le puse acá para que repasen, ¿sí? Letra es lo que se lee, se escribe y se identifica a sí misma. Significante es lo que se escucha, se dice y no es idéntico a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, si dice que una superficie está marcada por algo, tendría que ser por una letra, que es lo que se escribe, no por un significante, que es lo que se escucha o se dice.
conviene tener presente esa distinción. También, por ejemplo, cuando equipara marca y significante, ¿sí? Dice la incidencia del significante o de la marca, como si fueran equivalentes, ¿sí? También cuando toma un jeroglífico, que es una letra, por supuesto, por un significante, ¿sí? Y cuando dice que en matemáticas se utilizan significantes, cuando lo que se usa en matemáticas son letras o números que son como letras, tienen el mismo estatus lógico. Mientras que ahí digamos, confunde las dos cosas. Mientras que las distingue bien, la letra y el significante, por ejemplo, al tipificar la lógica como un lenguaje sin equívoco, es decir, de pura escritura, él lo hace bien, en seminarios anteriores hablaba de el uso de significantes en lógica, que no estaba bien. También al recordar la alteridad del significante respecto de sí mismo, que es una de las propiedades que lo caracterizan, al diferenciar, por ejemplo, huella de significante, ¿sí? Y también al señalar la precedencia de la escritura respecto de la palabra, ¿sí? Primero es la escritura y la lectura, después es la palabra como significante que se escucha o se dice. Contrariamente a lo que uno se imagina por intuición, uno piensa que primero se habló y luego se pasó a escribir lo que se decía, ¿sí? Bueno, es una discusión que arranca en el seminario 9, prosigue en varios lugares de Lacan, 21, por ejemplo, especialmente. Lo trabajé con algún detalle en un par de páginas creo que de pasos hacia una economía de los voces. Bueno, este, pero en función de las nociones de réplica indicial y de objeto constelado que venimos construyendo, la verdad que solo cabe lamentar que se desdibuje la clara distinción entre esos dos tipos de rasgos tan finamente construida al comienzo del seminario 9 y que comenté en detalle hace 10 años, ¿sí? La que opone el rasgo unario, que es universal, al rasgo privativo, que es de un goce singular. Este, cuando Lacan, por ejemplo, acá en el 16, adscribe la repetición al rasgo unario, ¿sí? Y también al objeto perdido, por ejemplo, ese objeto perdido cuyo goce se busca recuperar, reencontrar, se equivoca de rasgo, ¿sí? Ya que eso es algo que corresponde al rasgo privativo, no al rasgo unario, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, cuando achaca a la marca el efecto de la pérdida, ¿sí? Como si por efecto de la marca se perdiera algo del goce, ¿sí? Porque eso sí que es un efecto del rasgo unario, ¿sí? Ya presente en Hegel con la palabra mata la cosa, por ejemplo. Pero eso tiene que ver con el rasgo unario, digamos, con lo que el significante tiene en común con cualquier otro significante, no con la singularidad de uno. El uno, ese que procura repetir el goce, define muy bien el deseo de gozar, pero la introducción de la diferencia, a la que se refiere aquí Lacan, ¿sí? La fundación de una diferencia que no constituye en cuanto tal, sino que la produce, ¿sí? Como dice, esa introducción de la diferencia no nace de esa huella, ¿sí? Sino del rasgo unario, ¿sí? Que es pura diferencia. Y además no es el que va al reconoce, como dice aquí Lacan, sino el rasgo privativo, ¿sí? Como les mostraba en ese cuadrito donde resumía los desarrollos del seminario nuevo. ¿Sí? Lacan ahí no es riguroso realmente, ¿sí? En cambio, lo es riguroso el uso de esa distinción en algunos casos. ¿Sí? Por ejemplo, dice que el sujeto borra la huella transformándola en mirada, ¿sí? Lo cual
a un tiempo ilustra la dependencia del sujeto respecto de la letra, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos, ¿no? El sujeto no es representado por un significante, sino por una letra o una huella, si quieren. Y además la constelación del objeto, mirada en este caso, ¿sí? A partir de esas huellas, ¿sí? Eso es una muy buena ilustración para mi gusto. Y agrega que así es como se aborda al otro que dejó esa huella, ¿sí? Es decir, ese otro en el cual, llegado el caso, se localizará el objeto constelado, por ejemplo, el otro primordial, ¿sí? Ahí está muy bien, digamos, el uso diferencial de esos dos tipos de rasgos. Sí, también me parece correcto decir que, como dice aquí, en el lugar del S1 hay un goce que solo quiere más, ¿sí? Ya que si tomamos el S1 como letra, esa es la relación precisamente que ya despejamos entre réplica indicial y deseo de gozar, ¿sí? Bueno, vimos que sobre esa réplica se constela el objeto como una fantasmagoría. Ustedes lo recordarán en la reunión que puse como título eh, con la constelación del objeto, ¿sí? Y en sintonía con eso, Lacan dice que el descubrimiento freudiano cuestiona toda connivencia, ¿sí? Entre la representación y lo representado, ¿sí? Que dice que el objeto A se presenta como una captura imaginaria y que no equivale en absoluto a la representación, ¿sí? Todo esto va en la línea con este pasaje de réplica inicial a objeto constelado que veníamos discutiendo, ¿sí? Lo que lamento es que al mismo tiempo lo imaginario, justo en este seminario, se vea empujado por el tobogán biológico, ¿no? Es como si lo hiciera rodar por allí. Aparece aquí reducido a ser esa guía que indica lo que es propicio para la conservación del individuo o para encontrar el partener sexual, ¿sí? Y que sería aquello que se pierde por efecto de la significantización, ¿no es cierto? Este, eh, Digo, esto, la verdad que era innecesario, digamos, reducir lo imaginario a esto, ¿sí? Cuando Lacan lo había estudiado muy bien, digamos, por los efectos de Gestalt que tiene, etcétera. En fin. Pero me gustó hallar referencias que avalan la precedencia de la separación respecto de la alienación, eso que tanto había impactado a Azucena y que además ella comentó con muy buen detalle. Empezó a elaborar, por lo menos, seguramente debe estar leudando la masa de su elaboración, como dijo. Me gustó, decía ya, referencias que avalan esa presencia de la separación respecto de la alienación, como cuando Lacan dice, por ejemplo, que el goce está antes del uno, ¿sí? Del uno ese que constituye al otro, que está en la génesis del otro. Y que el sujeto, ¿sí? Antes de ser pensante, es primero A minúscula, o sea, lo que llamábamos el buscador de goce, ¿sí? El Lustsucher, ¿sí? O sea, antes A minúscula, ¿sí? Luego sujeto, efecto del significante, ¿sí? Ser pensante. También, por ejemplo, cuando refiere el super yo a la función del objeto A realizada por la voz, ¿sí? Este, ya que el año pasado exploramos la posibilidad, algunos lo recordarán, la posibilidad de reducir ese super yo a una réplica inicial particular, ¿sí? Y también me gustó cuando señala que el masoquista goza, ¿sí? Que goza como amo, además en la escena masoquista, porque así, además, Lacan refuta su propia idea, que había dicho antes, de que el amo no goza, ¿sí? Cosa que me parece absurda, no sé por qué lo dijo ahí, lo dice en más de una oportunidad. Pero acá tiene un ejemplo de un amo que goza, ¿sí? Como el masoquista. Lo mismo, además, fíjense, ocurre con el amo moderno, el capitalista, ¿sí?
Ustedes saben que en este seminario 16, Lacan funda el plus de gozar por analogía con la plusvalía despejada por Marx en el Capital, ¿no? Y bueno, luego de decir que el chiste provoca la risa por su enganche con una falla inherente al saber, la falla del saber, ¿sí? Lacan comenta que el capitalista, al que Marx da la palabra, ¿sí? Ríe, ¿sí? Ríe, por supuesto, como signo de su deshonestidad, ¿sí? O sea, ríe a partir de la plusvalía extraída, ¿sí? Cuya función fue elidida eh, en su discurso, ¿sí? Es decir, no por una falla en el saber, digamos, como decía acá, ¿sí? No es que ríe por la falla inherente al saber, sino simplemente porque había elidido cierta función, la de la plusvalía, en su discurso, ¿sí? Pero la cuestión, digamos, es, ¿acaso el goce del capitalista, ¿sí? El goce que causa esa risa, ¿sí? O del que esa risa más bien es signo, ¿sí? Ese goce nace, como suponía Freud, del ahorro consumado, ¿sí? Bueno, el año pasado vimos con bastante detalle, cuando discutimos el libro de Freud sobre el chiste, que no es así, ¿sí? De hecho, Lacan señala el profundo gag al que obedece el inconsciente, que es propio del inconsciente, ¿sí? Pero la risa no proviene del saber, ni tampoco proviene de su falla, de la falla del saber, ni tampoco proviene del ahorro discursivo, como proponía Freud, y que aquí parafrasea Lacan, digamos, como efecto del chiste, eh, sino que esa risa proviene del goce mismo, ¿sí? Al fin y al cabo, piensen en lo siguiente, reímos, por ejemplo, de las cosquillas, sin que el significante juegue parte alguna en el asunto, ¿sí? O sea, la risa proviene de allí, del goce, ¿sí? Eh, bueno, un comentario al margen, un poquito al margen. El año pasado también mostré que el placer, censura y conflicto van juntos. Por lo tanto, si cae el primero, caen los dos. Y si bien en este seminario 16 Lacan primero suscribe la función de la censura, ¿sí? Como prohibición sobre el saber, ¿sí? Luego introduce una nota de desconfianza sobre la noción de defensa bajo la forma de cierta ironía, ¿sí? Porque la neurosis, ustedes recordarán, se consideró por un tiempo como una defensa contra la perversión, pero resulta ser que la perversión misma también tiene defensas, tantas como la neurosis, o sea que esta idea queda un poco anulada, digamos, por la evolución posterior del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, la censura es una forma particular, digamos, uno de los mecanismos de defensa posibles. Bueno, prosigo. Entonces, puede parecerles, por lo que voy a decir ahora, que hoy refloté mi cariño por la física, pero si me detengo en ciertas nociones que le pertenecen, que es cierto que le tengo cariño a la física, el motivo no es ese. Al comenzar este seminario 16, Lacan parece decidido a abandonar, fíjense que habla de la termodinámica aquí, ¿sí? Él parece decidido a abandonar el modelo energético, ¿sí? Es decir, termodinámico de la economía, para reemplazarlo por uno vinculado a la riqueza, es decir, a la economía política, ¿sí? No la economía física, digamos, que es, por ejemplo, la conservación de la energía, sino la economía política, la de la riqueza, la del dinero, la distribución de la riqueza, ¿sí? Donde también vale que la suma se mantiene constante a pesar de las redistribuciones. Pero, digamos, son otras variables, otro modelo distinto, ¿sí? Es decir, ambos, no, tanto energética consuma. En este caso, le parece
preferibles al uso delirante y confuso, ¿sí? Así lo dice, ¿sí? Al uso delirante y confuso, donde estaba acá, ¿no? Al final de la página. Ese uso delirante y confuso que hizo Freud de esa noción, aquí no lo nombra, pero sabemos que es lo que hizo Freud, cuando hizo de la libido una pulsión de vida, ¿sí? Esto, Lacan es duro ahí, no lo menciona, pero es muy duro con él, ¿sí? Por supuesto, aquí también persiste, aunque velado, el equívoco entonces en torno a la noción de economía, ¿no? Redistribución como suma constante versus tendencia al ahorro. Pero, dado que hace años, al discutir los antecedentes de la economía de los goces de la tercera, dediqué realmente varias páginas a la difícil relación de Lacan con la termodinámica a esta altura de su enseñanza, me voy a ahorrar comentar esas cuestiones ahora, porque quiero centrar la discusión en los problemas vinculados con la renuncia al goce, el plus de gozar, el objeto A y el malestar cultural, ¿sí? Si quieren ver un poco más esos detalles, lean ese librito que es cortito y se lee fácil. Bueno, comienzo entonces por algo que ya anuncié. Lacan, como les decía, sostiene que el amo renuncia al goce, ¿sí? Y que el discurso analítico hace de esa renuncia un efecto de discurso, ¿sí? Pero ya vimos que no hay tal renuncia al goce por parte del amo, ¿sí? El ejemplo del masoquista lo muestra bien, ¿sí? Y el año pasado mostré que la renuncia a lo pulsional, invocada por Freud para explicar el malestar en la cultura, no es sino la naturalización de un prejuicio aristocrático, ¿sí? Un prejuicio por el cual el esclavo moderno debería renunciar a su goce en pro de la civilización y del goce del nuevo amo, que por supuesto ríe, ¿no? Lacan agrega que en torno del plus de gozar se juega la producción del objeto A, ¿sí? Cosa muy cierta, ya que ese objeto, como vimos, se constela a partir de una experiencia de goce, ¿sí? Pero luego dice que esa función, que ese plus de gozar, mejor dicho, es función de la renuncia al goce por efecto del discurso. Y eso no es más que el espejismo por el cual una falta es necesaria para que exista para que se funde, digamos, un deseo de gozar, ¿no? ¿Por qué Lacan lo necesita? Por eso Lacan habla del síntoma, una especie de remedio de la pulsión. Esta frase me impactó, no la recordaba, ¿sí? Porque lo define realmente como el recorrido del sujeto en torno al plus de gozar. Parece el esquemita del recorrido de la pulsión del seminario 11, ¿no? Este, y debe además suponer que ese plus de goce está perdido y que se lo busca reencontrar en ese recorrido, ¿sí? En fin, todo esto, de todos modos, no le impide dar un paso muy importante, a mi entender, para resituar el malestar cultural cuando él asocia la felicidad, ¿sí? El término feliz, como dice, asocia la felicidad con el plus de gozar, ¿sí? Ya que entender un error central de Freud fue definir esa felicidad, el texto del malestar en la cultura, definir esa felicidad como el cumplimiento del programa del principio del placer, ¿sí? Mientras que erradicar ese principio nos lleva a ver la felicidad en la porción obtenida de goce de la vida, ¿sí? Que es algo muy distinto que cumplir con el programa del principio del placer, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo poco más adelante, un ejemplo. Sin embargo, Lacan vuelve a enredarse con Freud cuando hace del malestar en la cultura un plus de gozar obtenido de la renuncia al goce, ¿sí? Esto prácticamente es una traducción en términos de goce, exactamente lo mismo que propone Freud en el malestar en la cultura. O, por ejemplo, cuando considera que la renuncia a los placeres es la moral moderna, ¿sí?
Por supuesto que no tiene nada que ver con eso. La moda contemporánea ha cambiado y eso no ha modificado un ápice el malestar cultural. Bueno, eh, ya hemos notado entonces que el principio de placer y el tobogán biológico que se inserta son entonces la raíz última de estos extravíos de Lacan. Y él aún no escapa realmente del todo de ese bendito tobogán biológico, ¿sí? Lo notamos, por ejemplo, cuando, acá traigo una colección, no puse todos los ejemplos, pero por ejemplo, vuelve a plantear el seno como primer objeto A, cuando mucho mejor era mostrar que se trataba del dedo, que se chupa, ¿sí? De no hay ninguna satisfacción en juego. En fin. También cuando enlaza el deseo al objeto perdido, ¿sí? Cuando insiste con las formas en que ese objeto que cosquillea en el interior de Dasdin puede tomar oral, anal, etcétera, ¿sí? E incluso al hacer eh, del seno una especie de heredero de la placenta, ¿sí? Tras el seno está la placenta, ¿vale? Vamos a ver qué bicho le picó ahí a la cama, ¿verdad? Este, bueno, en fin. Y también, por ejemplo, acá cuando repasa la relación entre la anaclisis, ¿no? El apoyo, digamos, la dependencia del niño respecto de la madre, y las secuelas de la dialéctica de la necesidad, demanda, deseo, etcétera, que tendríamos que olvidarnos de una buena vez. Bueno, ok. Bueno, hay dos cosas que no se ven afectadas por esos deslizamientos, es decir, que sobreviven, digamos, a esas patinadas. Una es la convergencia del objeto A con nuestro deseo de gozar, ¿sí? Fíjense que Lacan dice que el plus de gozar este, responde a la pérdida del goce. El plus de gozar responde a la pérdida del goce. Esto, por supuesto, es algo innecesario. No es necesario que el goce se pierda para que aparezca ese deseo de gozar, ¿sí? Simbolizado por el plus de gozar. Eh, pero de esa pérdida, dice, surge un deseo de saber. Después le voy a explicar, porque Lacan lo explica, digamos, cómo hay que entender este deseo de saber. No lo voy a criticar, vamos a ver cómo interpretarlo, digamos. Y además una feroz animación procedente del plus de gozar, que es justamente eso que llamo el deseo de gozar. Y luego agrega que el objeto A es éxtimo, ¿sí? Porque capta, es el lugar de captura del goce, ¿no? Lo cual corresponde al carácter subjetivo de la réplica inicial y a la naturaleza constelada del objeto a partir de esa réplica, ¿no? O sea que estos puntos van muy bien, digamos, con esto que nosotros vamos construyendo como consecuencia de erradicar el principio del placer, ¿sí? La segunda cosa que se mantiene, digamos, que no se ve afectada por ese deslizamiento de Lacan, por el tobogán biológico, es la ubicación del analista en el lugar del objeto A, ¿sí? Cosa que ya comenté y no voy a repetir, ¿sí? Solo agregué acá una de las referencias donde lo toma, porque definir, ¿sí? En el hueco de la minúscula, en la oquedad de la minúscula, decir que allí, digamos, esa captura del analista en ese hueco de la es la presencia del analista, ¿no? Eso me parece que permite ajustar finamente muchos debates que fueron asusados por la pandemia acerca de las sesiones mantenidas por vía telemática, ¿no? La presencia del analista a veces parecería reducirse a la proximidad de los cuerpos, ¿sí? Lo que dice Lacan aquí es mucho más ajustado, me parece, a los hechos. Bueno, mucho más útil también, menos ingenuo. Porque este asunto de lo que pasa con las sesiones mantenidas por vía telemática apareció
¿no? Como reflotar la cuestión, el problema del cuerpo del analista. Bueno. En fin, en este seminario hallamos algunas de las razones por las cuales en la última enseñanza de Lacan los goces desplazarán a las pulsiones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las considera las pulsiones como simples medios de producción de una satisfacción, ¿sí? Y si bien la satisfacción es cuestionable en sí, el propio Lacan lo dice, ¿no? Debe haber en esa satisfacción algo que no anda, por supuesto. Recordemos que él había igualado desde el Seminario 7 satisfacción pulsional y goce, ¿no? La primera definición más o menos fina que da del goce está allí, en el Seminario 7, como satisfacción de la pulsión, ¿no? Entonces ahí se ve, digamos, abierta la vía que va a permitir sustituir el discurso sobre las pulsiones por un discurso acerca de los goces. Así, además, la pulsión deviene un mero montaje, productor de goce, un montaje que nos ocupamos de desmontar y en cuyo corazón este, eh, eh, está el objeto, por supuesto, la tarea inicial que está en el origen de la constelación de ese objeto, ¿no? Bueno, no voy a dejar pasar el hecho de que en este contexto Lacan diga que el goce es lo real, ¿sí? Y no porque yo comulgue con eso, ¿sí? Ya no necesito repetir mis razones, sino porque eso mismo matiza la aparentemente tajante afirmación de que la estructura es lo real, lo que decía en Leturdi, que mencioné al principio, ¿sí? En el Congreso de París 2014 mostré por qué lo real es una brújula defectuosa y esto que les acabo de decir no hace más que corroborarlo, ¿sí? De paso, permite captar bajo otro ángulo por qué digo que la estructura es imaginaria, aunque en ella puedan situarse, que es el modo lógico que para Lacan siempre tienen lo real. Bueno, entonces, volviendo al seminario 16, ciertos rastros del tobogán biológico se aprecian en lo tocante al goce, porque Lacan considera que la pulsión tiene algo de natural, de innato, ¿sí? Si bien el significante lo condiciona, ¿sí? Es decir, acá tenemos otro retoño de la dialéctica entre necesidad, demanda y deseo, ¿sí? Y además dice que su fin es sexual, aunque esté fuera, digamos, del aparato pulsional, ¿no? Y puede alcanzar incluso una sublimación, una satisfacción sublimatoria, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿por qué suponer una barrera, ¿sí? Una barrera del lado del goce? ¿Sí? ¿Por qué suponer esa barrera del lado del goce? ¿Sí? Como si fuese algo malo el goce, ¿sí? ¿Por qué seguir imaginando una estructura de borde, ¿sí? Como dice Lacan, ¿sí? Imaginar una estructura de borde para las pulsiones, aun cuando su goce sexual pueda ser sublimatorio, ¿no? Tiene que ver eso con la estructura del borde, ¿sí? Esta matematización a la que refiere Lacan para hablar de la constancia el Drang, ¿sí? Y que como está en apoyo de esta idea de la estructura de borde, no se sostiene, ya se lo mostré, está mal, digamos. Y además enlazar el goce sexual a la tumescencia y suponer que el goce tiene forma de agujero, vayan a saber lo que significa eso, la verdad que hereda prejuicios que no suscribiremos, ni siquiera cuando se corrija Lacan y hable diga que el carácter del goce femenino no es insituable, pero sí limítrofe, digamos. Está demasiado cargado de prejuicio todo eso. Piénsenlo un rato y se van a dar cuenta. En este terreno, entonces, mucho debe aún ser librado de las consecuencias del principio de placer, ¿sí? Entonces, volvamos a los problemas que ese principio plantea en este seminario, ¿sí?
El placer de Lacan, el título que leí al seminario, el placer de Lacan no es el de Freud, ¿sí? Y por eso él no necesita cuestionarlo de raíz como nosotros lo necesitamos, ¿sí? Le basta simplemente con tergiversar, creo que es el término apropiado, ¿sí? Por ejemplo, el placer, según él, se busca y se evita, ¿sí? Está sujeto a homeostasis, como si buscara un justo límite, ¿sí? Y exceso, su exceso que está prohibido, ¿sí? Prohibido por un placer demasiado intenso, ¿sí? Como dice ahí, es el goce éxtimo que se reconoce en el afuera, ¿sí? Este, no tiene nada que ver con el principio del placer freudiano, esto, ¿sí? Pero además, ¿por qué aceptar que el goce sea intolerable? ¿Sí? ¿Desde cuándo el goce es intolerable? ¿Sí? En general, digo, puede haber algún goce que sea intolerable, pero ¿por qué habría que aceptar en general que sea intolerable? Ese deseo inconsciente del que Freud hablaba en la Traumdeutung, ¿no? En la interpretación de los sueños, ese deseo inconsciente, inmortal, indestructible, ¿sí? Eh, que, digamos, toma como exigencia, tiene una exigencia que insiste, ¿no? Trayendo exigencia del pasado, ¿sí? ¿Eso no es acaso lo que yo llamo el deseo de gozar? ¿Sí? No tiene fin porque no alcanza jamás una satisfacción. En fin, cuando Lacan sitúa en el inconsciente un saber desfalleciente, de donde nace el deseo de saber, ¿sí? Ahí dice que había que poner de saber entre paréntesis, ¿no? Porque aclara es la cuestión del genitivo famoso, el que desea, ¿sí? No es que deseamos saber algo, ¿no? Sino que el saber desea, ¿sí? Eh, Eso yo lo corregiría un poco, diciendo que la réplica inicial ni siquiera tiene por qué constituir un saber, es decir, una articulación significante. ¿Sí? Alcanza con la constelación, es decir, con los significantes aislados, no armados en una red, que es lo que llamamos habitualmente un saber. ¿Sí? Pero, ¿por qué seguir deduciendo, como insiste aquí Lacan, seguir deduciendo la demanda respecto de la necesidad, ¿sí? Que conserva esa referencia al apetito fisiológico, aunque sea para negarlo, ¿sí? Este, Lacan pesca además la aporía eh, en que esa dialéctica desemboca, porque el analista terminaría siendo el cómplice del neurótico, ¿sí? De la neurosis por lo menos, ¿sí? Este, Tampoco hay motivo para aceptar lo que dice Lacan aquí, que el pensamiento esté barrado por la prohibición del goce en el nivel orgánico, en el nivel orgánico. ¿Sí? Ni que esa barrera, además, esa barrera del goce sea el principio del placer, ¿sí? Que además estaría metaforizada, como dice acá, por la prohibición, la interdicción edípica, ¿sí? No me parece necesario suponer nada de eso, no hay motivo para aceptarlo, ¿sí? Tampoco es razonable pensar ese principio como tal barrera al goce si precisamente da acceso, ¿sí? Le da acceso al goce sexual, ¿sí? Entonces, ¿de qué barrera estamos hablando? Este, Tampoco que el goce sea real, por ejemplo, por no ser simbolizable, sin estar simbolizado, ya que si hay algo que sobra verdaderamente son los símbolos del goce, ¿sí? Incluso los signos del goce. Como el título del curso ese de Millet, uno de los primeros cursos. El primero que se tradujo al castellano, eso sí. Además, en la imposibilidad de simbolización no equivale a un real, ¿sí? Como dice aquí. Que vimos precisamente al hablar de la estructura imaginaria, ¿sí?
Menos aún me parece que debemos aceptar que una neurosis expresiona de la intrusión de goce autoerótico, porque la verdad el pequeño Hans me parece la refutación viva de esta idea que no sé por qué plantea aquí Lacan, ¿sí? El objeto A no se produce en el saber, como dice Lacan, ¿sí? No se produce en el saber, sino en la réplica indicial, ¿sí? Es decir, los significantes sueltos, no armados como red, que es lo que digamos, caracterizamos como saber, ¿sí? Esa réplica inicial que a lo sumo puede concebirse como constelación de letras o S1, ¿sí? Y solo esa constelación, además, es causa de un deseo, ¿sí? No es el objeto, sino la constelación, digamos, que lo funda, causa un deseo que, por ser deseo de gozar, no se sustenta en una falta, ¿sí? Aquí Lacan sigue, digamos, la definición filosófica de la relación entre deseo y falta, simplemente porque no acepta en este punto el deseo de gozar. Si hubiera tirado a la basura el principio de placer, podía haberlo aceptado sin más. A mi entender, eso es lo que se deduce. Bueno, estamos en el tiempo, estamos muy bien. Bueno, como ven, las consecuencias de erradicar ese principio del placer llegan muy lejos en la enseñanza de Lacan. Y voy a dedicar mis últimos comentarios de hoy a pasar revista a las últimas referencias a ese principio dentro de este seminario 16. Creo que había muchas cosas para comentar, ¿no? Bueno, eh, Lacan dice que desde la antigüedad, acá les muestro la referencia, que desde la antigüedad eh, se supone que el placer responde a una relación armónica, está mal traducido, dice ajustado en castellano, pero es armónica, ¿sí? Que el placer responde a una relación armónica con la naturaleza, ¿sí? Y que por eso debe guiar la moral, ¿sí? Para fundar la moral debemos guiarnos por esa relación armónica con la naturaleza que está presente en la noción de placer, ¿sí? Pero resulta ser que hay algunos placeres que no armonizan muy bien, que se salen del tono justo, que son disonantes, digamos, ¿sí? Placeres que no placen, por así decirlo, ¿no? Entonces dice, se trata entonces de que el placer mismo plazca, ¿sí? Lo cual no parece ser tan evidente como una tautología. Y además, este punto de vista ascetismo, ¿no? Incluso lo que Diego Copo el año pasado llamó una vida desinteresada, o sea, lo más inerte posible, ¿sí? Digamos, ese sería el cumplimiento ideal. Ahora, Lacan supone que si tanto trabajo debemos hacer para tomarnos unas vacaciones, por ejemplo, ¿sí? Algo habrá cambiado en la cultura, ¿sí? O sea, achaca, digamos, esta contradicción a un cambio cultural, ¿no? Como si en la antigüedad las cosas hubieran sido de una manera y ahora que cambió la cultura, entonces las cosas son distintas. Antes se podía pensar el placer como relación armónica y ajustada con la naturaleza, ahora que cambió nuestra cultura, que no estamos en los viejos buenos tiempos de la moral antigua, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tomar demasiado trabajo para obtener el no demasiado trabajo de un descanso, de unas vacaciones, ¿sí? Como si la cultura ahora no acompañara, digamos, esa tendencia natural, ¿no? Dice, ya no estamos en un contexto que siga una tendencia natural, como si antes hubiera ocurrido eso y ahora no, ¿sí? Además, la idea es que hay una ideología del placer que resulta ahora estar perimida, ¿sí? O sea, un cambio en el nivel de la etcétera, ¿sí? Yo difiero completamente de la argumentación lacaniana en este punto, ¿sí? No veo en esto que dice Lacan más que un apego incluso un poco irreflexivo a la noción freudiana del malestar en la civilización. Porque en la antigüedad las cosas no eran distintas de ahora en este punto, en lo correspondiente a la relación entre placer, descanso, trabajo, etcétera, ¿sí? Y le voy a dar un ejemplo
que lo saco de Miller mismo, que no está argumentando en favor de esto, aunque es el punto donde más se acerca a la posibilidad de criticar el principio del placer, que es de causa y consentimiento, el último curso que traduje de él, y donde Miller comenta, recuerda la anécdota, una de las tantas anécdotas de Pirro, era un personaje extraño, funesto también. Para situar la historia, piense que Pirro, por ejemplo, nace poco después de la muerte de Aristóteles, o sea que estamos en la antigüedad clásica, ¿sí? En la antigüedad griega, ¿sí? Y en la anécdota hay un filósofo que le pregunta para qué quiere conquistar Grecia, ¿no? Porque Pirro quería cada vez más allá, ¿no? Parecía los dibujitos animados, eso como Pinky Cerebro, ¿no? Que quieren conquistar el mundo. Bueno, entonces le pregunta el filósofo para qué quiere conquistar Grecia. Y Pirro le dice para atravesar los mares e ir más allá. ¿Y para qué? Le dice el tipo. Para tener toda la tierra. ¿Y para qué? Le dice. Y para después descansar. ¿Sí? Entonces el filósofo le dice, ¿y por qué no empezar por el descanso directamente? En lugar de tomarse todo ese rodeo, hacer todo ese trabajo, ¿no? Es decir que en esta anécdota podemos decir que el filósofo encarna, por así decirlo, la voz del principio. Y Pirro, con su respuesta, lo pone en ridículo. ¿Sí? Porque, ¿qué gracia tendría quedarse descansando? Ninguna. ¿Sí? Nuestra vida nada tiene que ver con ese principio. ¿Sí? Y nunca lo tuvo, ni en la antigüedad ni ahora. ¿Sí? Para la vida vale incluso lo que vale para la interpretación. El sentido es el goce. ¿Sí? El principio del placer, fíjense, apunta a la menor tensión, la menor excitación, ¿sí? No a la moderación, como parece decir Lacan aquí, no, como dice Lacan, como parece sugerir, ¿sí? Porque eso sería que fuera homeostática, y no lo es, ¿sí? Solamente dirige en una dirección, no corrige los defectos aumentando, sino solo los excesos disminuyendo, ¿sí? Para que fuera homeostasis tendría que pasar ambas cosas, y eso llevaría a una moderación. Y además la compulsión de repetir, a lo sumo, logra explicar una ínfima porción de los procesos que lo violan. ¿Sí? Ese más allá del principio del placer, no explica todo. ¿Sí? Por ejemplo, las apelaciones al masoquismo tergiversan la clínica, no solamente la clínica del masoquismo, ¿sí? Tergiversan la clínica solo para sostener un principio que es insostenible. ¿Sí? Y la pulsión de muerte, ¿sí? Invocada por Freud en concomitancia con eso, ¿sí? La pulsión de muerte es una extrapolación tan superflua, a mi entender, como absurda, ya que ni siquiera, esto lo mostré el año pasado, ni siquiera cumple con la definición freudiana de pulsión. ¿Sí? Lacan intenta conciliarlo con sus propias concepciones, que son bastante divergentes ya de las de Freud en este punto, pero lo hace en ocasiones al precio de peripecias que rozan lo ridículo, ¿sí? Como por ejemplo cuando afirma que ese principio, el principio del placer, no implica la alucinación, sino la posibilidad de la alucinación. ¿No? Eso me hizo mucha gracia, como trata de corregirlo. Cuando dice, por ejemplo, que entraña una regulación homeostática, acabo de mostrarles que no tiene nada de homeostática, o cuando dice que la identidad de percepción no conlleva criterio de realidad, ¿sí? O cuando dice que el sueño, por ejemplo, por su función de placer, da una traducción en imágenes que solo subsiste para articularse en significantes. ¿Sí? Traduce los significantes en imágenes por su función de placer. Ahora, ¿qué tiene que ver la función del placer con semejante traducción? ¿Sí? Realmente son de dimensiones totalmente distintas, ¿sí? Y carecen de relación una cosa con la otra. En todos estos casos, el apego al principio del placer lleva a dar falsas respuestas a falsos problemas. ¿Sí? Y en los seminarios de esta época, cuando se perfila una noción de goce que posee suficientes como para tornarla candidata a sustituir tanto el principio del placer como la pulsión misma, ese principio parece un imán
en cuyas cercanías la brújula empleada pierde el norte, ¿no? Vieron que si ustedes tienen una brújula, siempre la aguja apunta al norte, ¿no? Pero si se acerca a un imán, lo desvía. Bueno, el principio del placer es como si fuera ese imán, ¿no? Lacan está haciendo una elaboración que va en la dirección de un muy buen norte, que es la economía de los goces, pero cada vez que se acerca, que roza, digamos, el principio del placer o sus secuelas, digamos, sus consecuencias, hay algo que le hace perder ese norte, que lo desvía, que lo extravía, etc. ¿Sí? Bueno, este, voy a dejar un tiempito para conversar, así que entonces antes de abrir la conversación voy a hacer dos breves anuncios. ¿Sí? Primero que en julio me voy a tomar vacaciones. ¿Sí? Eh, no todo el mes para la atención de pacientes, pero digamos vacaciones de todas las actividades que no sean atención de pacientes. O sea que vamos a retomar si no hice mal las cuentas, el 12 de agosto. ¿Sí? Y la segunda cuestión es que vamos a trabajar el seminario 17, seguro, y tal vez el 18. ¿Sí? Estuve sacando la cuenta y hoy estamos concluyendo la octava reunión. Nos queda en la segunda mitad del año 11 seminarios restantes. O sea, en la primera mitad vimos hasta el 16, ahora nos quedan solamente 12 seminarios restantes, es decir, son cada vez más de la enseñanza de Lacan, ¿sí? Pueden ser más densos, digamos, pero son más cortos. Y hay muchos cuando se meten con la topología donde las cosas para discutir el principio del placer escasean, ¿sí? O sea que probablemente nos sobre incluso el tiempo del año para ver todos esos seminarios y aprovechemos para ver algunas otras cosas o para recopilar un poco el trabajo realizado este año y el año anterior. ¿Sí? Hasta ahora venimos en una fase que pone el acento sobre todo en el aspecto crítico, digamos, en cuáles son las consecuencias de quitar el principio de placer de la enseñanza de la obra de Freud, de la enseñanza de Lacan, pero tenemos que ver cómo se construye la doctrina alrededor de eso. Tuvimos muy poco tiempo de armar eso, quizás podamos usar el final del año como para ver cómo se elabora, digamos, las consecuencias. Eh, Así que bueno, les decía, entonces nos quedan 8 reuniones para ver los 11 seminarios restantes, estamos bien. Les sugiero que en las vacaciones descansen el organismo para poder gozar, contradiciendo el principio de placer. Y ahora sí, saco esta pantalla y los escucho. Sacar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, acuérdense de... Ya saqué la pantalla principal, ¿no? Diego, te veo por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ahí está. Ah, ¿qué tal, Clarisa? No te había visto antes. Bueno, muy bien. Podemos conversar entonces ahora. Tenemos un ratito. Bueno, ¿qué les pareció? Empecemos por ahí. Primeras apreciaciones. ¿Se entendió más o menos el planteo de por qué la estructura imaginaria, algo así? Bueno, Verónica Hernández levantó la mano, así que vamos a darle la palabra primero a Verónica. Adelante, Verónica. Si puede aparecer la imagen, mejor. Si no, nos quedamos con el audio. ¿Sí me escuchan? Se escucha bien. Ok. Bueno, preguntas, ¿qué pareció? La verdad, sí se me hace muy difícil seguir el ritmo. Yo estaba todavía en el seminario 10, 12 y ahorita ya vamos como más avanzados. Esto último me llamó la atención, como te visualizaba como en contra de esa brújula. Tú dices, iba Lacan y de repente perdía la brújula cuando se acercaba al principio del placer. Sin embargo, me parece que de tu parte es tratar de alejarte del principio del placer para no perder el norte, para no perder la brújula y te va acercando a lo que para mí es algo difícil de seguir porque precisamente tiene esos efectos de por lo menos poner en cuestión cosas que ya estaban
como dadas dentro del psicoanálisis. Por ejemplo, comento algo. Lo real no es, así lo entendí yo, por eso lo pregunto, ¿no? La imposibilidad de simbolización... No llegué a escuchar bien, justo hubo una interferencia ahí que no escuché. Ok. Entonces, cuando tú planteas alejarte un poco para no perder el norte, alejarse del principio del placer, me viene un ejemplo que tú pones, que tiene efecto, lo que tú estás diciendo tiene muchísimos efectos y todo lo que está trabajando el día de hoy, bueno, y todo el seminario es cosa por cosa que estás planteando, tú comentas, no estamos de acuerdo con eso, por lo menos lo planteas y lo pones en cuestión. Y una de esas cosas es cómo seguir pensando lo real como si fuera la imposibilidad de simbolización, que eso equivale a lo real. Pongo ese ejemplo nada más para constatar de lo que estás planteando en este seminario, siento que va en ese afán de alejarse de la brújula y alejarse del principio del placer y no perder la brújula, no perder el norte. Pero eso nos lleva a cuestionar cosas que son como ya dadas dentro del psicoanálisis. Y el ejemplo que te pregunto, Gerardo, es si regularmente hemos leído, bueno, por lo menos de mi parte, o el recorrido que he hecho, de que en psicoanálisis uno se orienta por lo real. Y luego aquí en tu seminario, pues empezamos a ver, y cómo inicias tú esta sesión de hoy, ¿no? La estructura es imaginaria, no real. Entonces, siento que pierdo la brújula precisamente. Entonces, te pregunto... Ok. Entendí a qué apunta la cuestión. Ok, bueno, varios niveles de respuesta a todo esto. Primero, que la orientación lacaniana seguía por la brújula de lo singular y no de lo real. Para eso escribí libros, artículos, presentaciones en congresos, etc. O sea, vengo lidiando con eso hace ya muchos años. Y creo que hubo cierto consenso, por lo menos en el Congreso de París 2014, que terminó concluyendo que había como mínimo dos reales, y una brújula con dos nortes, la verdad que no sirve muy bien para orientarse, ¿sí? Entonces, ese me parece es un punto que se reflejó incluso en el cambio del título del Congreso, ¿sí? Cuando se publica como libro, como un real para el siglo XXI. Un real quiere decir que hay muchos, ¿sí? Bien. Segunda cuestión. La estructura antes era lo real, ahora yo estoy proponiendo pensarlo como imaginaria. De todos modos, en cualquiera de los dos casos, pensado como lo plantea Lacan en Leturdi, como lo estoy pensando yo ahora últimamente, por lo menos hasta que cambie de opinión, me quedo con esta. La estructura no es lo que orienta la experiencia analítica, no es nuestra orientación la estructura, ¿sí? Más bien, Lacan lo plantea ya desde el año 38, ¿sí? Tenemos que conocer la estructura, ¿sí? Para no achacarle cosas del dinamismo, digamos, ¿sí? Y poder aislar lo propio del dinamismo, que es lo singular, el nombre de lo singular en ese entonces, a lo que es propio de ello, y no, digamos, a cuestiones que son relaciones universales o estructuras. Entonces, nunca fue la brújula la estructura, sea real o imaginaria. Y después una cosa más general, respecto del espíritu de este seminario y lo que vengo haciendo del año pasado con Freud, ahora con Lacan este año, que es lo siguiente. El principio del placer desde la perspectiva epistemológica, ¿sí? Que no me gusta mucho discutir en el psicoanálisis, pero en este caso hay que hacerlo. Desde la perspectiva epistemológica, el principio del placer es un axioma en la obra de Freud que no es cuestionado por la enseñanza de Lacan, ¿sí? Es un axioma. Entonces, cuando yo propongo erradicar el principio del placer, ¿sí? La versión más light de esa propuesta es la que les dije en algún momento del año pasado. Es lo mismo que se hizo en geometría cuando se quitó el quinto axioma de la geometría euclidiana, el axioma de las paralelas, y con ello se construyeron nuevas geometrías, ¿sí?
que ponían en tela de juicio el postulado, el axioma de que por un punto exterior a una recta pasa una sola paralela a esa recta. ¿Sí? Bueno, yo estoy haciendo algo que es de la misma índole, de la perspectiva epistemológica. Estoy diciendo, bueno, ¿qué pasa si nosotros sacamos este axioma de la obra de Freud y estudiamos las consecuencias? Obviamente que queda un modelo distinto. ¿Sí? Y entonces cuando yo digo no estoy de acuerdo con esto, o esto me parece que estoy de acuerdo, etcétera, es si coincide o no coincide tal cosa con las modificaciones que se siguen lógicamente de la erradicación de ese axioma, ¿sí? De ese principio de placer. A esto le agrego dos condimentos, ¿sí? Para hacer una buena ensalada dicen que siempre hace falta dos condimentos. A esto yo le agrego dos condimentos, que son, punto uno, algunas críticas al margen de ciertas cosas que no dependen del primer placer, pero que ya que estamos discutiéndolas, me parece que conviene por lo menos poner a debate. ¿Sí? Por ejemplo, si la estructura es real o es imaginaria, al principio del placer no le va ni le viene. ¿Sí? Pero como estuvimos discutiendo cuestiones que tenían que ver con la estructura, ¿sí? Y con el carácter real de la estructura, etcétera, bueno, entonces lo discuto. ¿Sí? No es central a esto. ¿Sí? Es decir, aun cuando yo tuviera que decir es mucho mejor sostener el principio del placer después de hacer este recorrido, ¿sí? De todos modos seguiría abierto el debate acerca de si la estructura es real o es imaginaria. Es un debate paralelo, ¿sí? Ya que hablábamos de las paralelas hace un rato. Y la otra cuestión es que cuando yo digo no estoy de acuerdo con esto que dice Freud o no estoy de acuerdo con esto que dice Lacan, no estoy de acuerdo como consecuencia de haber erradicado el principio del placer. ¿Sí? Ahí mis críticas son de tipo condicional. Es decir, si nosotros aceptamos la erradicación de ese principio, entonces esto no va. ¿Sí? Entonces, este es como la estructura, digamos, del comentario y de la discusión que estoy planteando, que estoy abriendo al debate. De ninguna manera yo estoy planteando ya ahora que entonces lo que nosotros eh, dábamos por sentado, ahora ya no debemos darlo por sentado, olvidémonos de todo lo que se dijo antes porque ahora vino Arenas con el nuevo librito y va a ser la nueva Biblia del psicoanálisis. No, justamente es lo contrario al espíritu de lo que tiene este seminario. Estoy tratando de abrir un debate, ¿sí? Si como resultado de ese debate, de esa discusión, ¿sí? Se arma un nuevo consenso, bueno, bárbaro, usaremos ese consenso hasta que venga alguna propuesta mejor, ¿sí? Pero no es que yo estoy diciendo olvídense de lo anterior, para nada, ¿no? Podría, digamos, la cuestión es que si me dicen, yo prefiero lo que decía Freud acá o lo que decía Lacan allá, bueno, denme el argumento. Tal vez yo aprendo a corregir mis ideas o tal vez ustedes aprenden a mejorar las de ustedes. En fin, argumentemos, ¿sí? Es lo único que nos va a sacar un poquitito de esta religiosidad que nos invade todo el tiempo en el psicoanálisis. Bueno, ok, esto con respecto al comentario de Verónica. A ver, no sé si alguien más quería intervenir. Sí, Gerardo. Diego, te escucho. Gerardo, una pregunta, porque eh, volvamos a lo que vos varias veces marcaste, que es el llamado de atención de Lacan en los complejos familiares a la relación entre estructura y dinamismo, ¿no? En esa relación vos hoy tocás la cuestión de la estructura y decís, bueno, la estructura es imaginaria. Pero volvamos a la parte del dinamismo. ¿Qué pasa con el dinamismo? Primero, digamos, si vos haces ese reemplazo, ¿toca en algo al dinamismo o no? Y segundo, eh, no entendí también si vos esa convocatoria de Lacan a llamar la atención sobre la estructura nuevamente, en detrimento del dinamismo, lo observás como haciendo un nuevo llamado a revisar también el dinamismo. O sea, y para ir más un poquito al punto del dinamismo en particular, eh, cuando hablamos de la economía de los goces, cuando nos vamos hacia el lado del deseo de gozar, o sea, hacia la economía de los goces y dejamos de lado el principio del placer, me da la impresión que el dinamismo toma un lugar importante, otra vez, no es que lo haya perdido, pero que digamos, lo recupera, y no sé hasta qué punto estamos tan avesados los analistas en la captación del dinamismo, que para mí, hasta donde yo entiendo y lo que conozco, o sea,
conozco muy poco, pero lo que conozco, para mí, una alternativa podría ser la dialéctica, como herramienta concreta de describir un dinamismo. Claro. Hay tres cosas entonces en el comentario, voy a ir a ver si las subrayo para poder responderlo. Una es si la relación estructura-dinamismo cambia cuando se piensa que la posibilidad de que la estructura sea imaginaria. Otra, si estamos hablando del mismo dinamismo en el año 38 o cuando en la tercera de la dinámica de los goces, ¿no es cierto? Y la tercera sería si se puede pensar la dialéctica como una forma o un instrumento para ese dinamismo, ¿no es cierto? La primera pregunta es, no cambia nada, ¿sí? Es decir, el carácter real o imaginario de la estructura no cambia nada su relación con el dinamismo, ¿sí? Porque lo fundamental que está planteando allí Lacan tan tempranamente en el 38 es la relación entre lo universal de la estructura y lo singular del dinamismo. ¿Está? Entonces, si esa estructura es imaginaria, ¿sí? Y el problema justamente es cómo pensar la relación universal-singular, que es el tema de la dialéctica hegeliana. O sea, ya preparo algo de la respuesta a la última pregunta. Segunda cuestión, el dinamismo en el año 38, es decir, en los complejos familiares, ¿no? Y el dinamismo en el 74, en la época de la tercera, de la economía de los goces, no tienen nada que ver, ¿sí? O sea, en el primer caso, el dinamismo es el nombre, uno de los primeros nombres que le da Lacan a lo que son los mecanismos singulares, por diferencia de los estructurales universales, ya que el dinamismo a la altura de la tercera es el modo en que impactan las distintas formas de la interpretación en la distribución de los distintos goces básicos, ¿sí? O sea que es una definición totalmente diferente, ¿sí? Y con respecto a la tercera, de si la dialéctica puede utilizarse como una de las formas para de herramientas, digamos, del dinamismo, me parece que la respuesta es no. Es decir, que Lacan consideró siempre que la dialéctica era una relación entre proposiciones, ¿sí? Y por lo tanto que tenía que ver la manera en que los postfreudianos pensaban la interacción, es decir, el paciente dice esto, el analista dice esto otro, y del choque entre una proposición y la otra surgirá una especie de objeto. Lacan siempre fue contrario a ese empleo de la noción de la dialéctica, aunque siempre sostuvo que el problema central de la fenomenología del espíritu es la conciliación imposible entre lo universal y lo singular, en las distintas etapas del espíritu, digamos, y sostuvo que esas etapas están muy bien descritas por Hegel, salvo el principio y el final, porque coinciden, digamos, porque el final es el que se presupone al principio, desde el organismo consciente, etc. Bueno, con eso más o menos creo que respondo las tres partes de tu pregunta, o más bien tres preguntas, lo que habías hecho. No sé si alguien más quiere participar, intervenir, preguntar, cuestionar. Agradezco mucho las dos preguntas, creo la de Verónica y la de Diego, creo que sirven para aclarar unas cuantas cosas. Ahí aparece Clarisa. Clarisa, ¿querés participar? El punto que a mí me queda de lo de hoy es, en un momento vos hiciste hablaste del saber y cómo se constela el objeto. Y parecería, por lo que escuché, que voy a retomar la pregunta de Diego, ¿cuál es la dinámica que hace que eso, que se constela de alguna manera, digamos, dinamice, no sé cómo decirle, cuál es el verbo, y se arme un saber de eso, porque si no, ¿cómo, digamos, cómo operamos? ¿No? Esa es una pregunta, ¿no? Volviendo, el sintón del analizante, ¿no? Es la brújula del analista. Entonces,
no estamos a la altura del síntoma, pero es como decir lo constelado del objeto y el saber, ahí cómo se hace con eso. Hay algo ahí eh, porque no es una transformación, pero ahí tiene que haber alguna operación, ¿no? Es como si uno dijese, digamos, el goce. Otra cosa que vos dijiste también es, ¿por qué el goce es malo? ¿Por qué tenemos ese imaginario, ¿no? De pensar que ese goce es malo, que está bueno, porque eso también tiene mucha pregnancia en lo que uno escucha, pero cuando uno llega a un análisis, digamos, tiene que hacer alguna operación, porque ese goce, para decirlo de alguna manera, es malo ha sido malo para uno mismo. No hay, o si no, no nos dirigimos a otro a hablar, y ahí pongo el saber, a querer saber de eso malo, ¿entendés? Que ha marcado nuestras vidas. Por ahí, por años, porque vos le preguntás a alguien, ¿y desde cuándo le tiene esto? Sabemos que el síntoma arma una vida, así que, bueno, eso. Sí, sí. Bueno, son dos cosas, ¿no? Respecto de la primera, digamos, de que las relaciones entre la constelación dada por la réplica indicial y el saber, ¿no es cierto? Yo no tengo la respuesta, pero no la tengo aún, digamos, creo que se puede elaborar una respuesta, pero tengo una intuición, acá voy a spoilear un poco de lo que va a seguir en el seminario, tengo una intuición que me la sugirió el primer testimonio de Damasia Amadeo de Freda. ¿Sí? Testimonio que me impactó realmente y además que me enseñó muchas cosas que están relacionadas con los temas que estamos trabajando, ¿no? Hay toda una elaboración alrededor de lo que yo llamo la réplica indicial, ¿sí? Esos rasgos singulares de goce, y la constitución de un objeto, el objeto mirada particularmente, ¿sí? Entonces estuve en algunos intercambios con Damasia desde entonces hasta ahora, y puedo adelantar, ¿sí? Que ya cuento con ella para que participe, que intervenga en discutir estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, entonces ahí me parece que podemos estudiar, vamos a poder estudiar clínicamente, ¿sí? A partir del testimonio, de su testimonio del pase, ¿sí? Qué relaciones se pueden establecer entre los S1 sueltos, para decirlo en términos que esas marcas de goce constituyen la réplica inicial, y el saber que se puede construir en el análisis o que se puede, a la inversa, desmantelar en el análisis, porque hay que considerar las dos posibilidades. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿sí? Y con respecto a la segunda parte, que ya no me acuerdo muy bien por dónde iba, la segunda parte, recordámela un poco porque tengo el tip de lo que iba a recordar, pero no me acuerdo el meollo de la... Bueno, no sé, un poco lo malo del goce, ¿no? Eso, sí, sí, la cuestión de lo del malo del goce. Sí, eh, está muy bien eso. Algo me pareció que había llegado a mencionar la vez pasada, pero eso forma con algo que dije en otro espacio. En verdad, digamos, yo creo que esa idea de que el goce es malo, y que había que curarse del goce malo, etcétera, me parece que es digamos, una especie de cultura que se ha creado por influencia de una secta religiosa universitaria, sobre todo argentina, que ha hecho circular esa bolilla, digamos, de que el goce es malo, que hay que acotar el goce. La expresión acotar el goce no la van a encontrar jamás en Lacan, en Miller, en Freud, en nada que se le parezca, pero la van a encontrar por doquier en cierta secta universitario-religiosa argentina. Bueno, yo pienso que eso es terrible, digamos, ¿sí? Y que además es muy mala propaganda para el psicoanálisis, ¿sí?
Yo pienso que es muy importante transmitir la idea de que hay una economía de los goces en sentido de redistribución con suma constante y que por lo tanto ese goce que nos molesta, ¿sí? Es un goce que habrá que reducir en beneficio de otros goces que nos gusten, ¿sí? Pero si solamente decimos hay que reducir el goce, hay que acatar el goce, parecemos salidos del medioevo. Vamos con la cruz adelante y decimos el goce es el diablo, el goce es el mal, ¿sí? Vayamos en su contra, le aplicamos la Inquisición. Y eso verdaderamente prolifera, digamos, en cierto ambiente, ¿no? Entonces, claro, lo que vos decís es cierto, Clarisa, digamos, pero es siempre útil completarlo con el resto de la economía. ¿Sí? Muy bien. Hay un goce que perturba, que molesta, etcétera. Pero goces hay muchos y están ligados entre sí por una economía. Yo en el librito de los goces lo represento como si fuera un globo que tuviera 3 lóbulos, ¿no? Entonces, reducimos ¿sí? Apretamos se inflan los otros, ¿no es cierto? Apretamos 2, se infla el tercero, ¿no es cierto? Es decir que no es que reducimos el goce en general, porque de vuelta, ¿sí? Me parece que para la vida vale, como dije, ¿no? Lo mismo que para la interpretación. El sentido es el goce. Si reducimos el goce, ¿para qué vivir? ¿No? Ok. Bueno, nos hemos pasado un poco del rato. Le agradezco mucho las preguntas, la presencia, los comentarios. Les deseo feliz 12 de agosto, entonces, ¿ok? Buenas vacaciones. Buen descanso. Saludos a todos. Chao.